Muy buen día, jóvenes alumnos. Les saluda el profesor Nelson Echeverría. Como lo había prometido, pues el día de hoy vamos a ver un poquito acerca de cómo realizar una planilla, una nómina de pago, bueno, varios nombres que tiene este documento. Sin embargo, muy importante que nosotros lo sepamos, ya que somos bachilleres y pues tarde o temprano pues en la oficina nos vamos a enfrentar a la situación en donde nos pidan que hagamos nosotros la planilla del mes, ¿verdad? Necesitamos lograr entender qué información es la que tiene que legalmente ir en una planilla. Legalmente porque lo establece el Ministerio de Trabajo. Es decir, cada vez que llega el Ministerio de Trabajo a algún negocio, es lo primero que revisa, las planillas, si se han pagado bien, si tiene todo lo que los derechos laborales establece, ¿verdad? También entender que Excel es la herramienta, ahí sí que la más eficaz, la mejor herramienta que simplifica y nos ayuda a trabajar las planillas, ¿verdad? En una forma sistemática y en una forma ordenada. Se conoce como nómina de pago, planilla de pago, rol de pago. Puede variar entre empresas, pero hay estándares requeridos por el Ministerio de Trabajo. Quiere decir que todas las planillas tienen que llevar estos requerimientos, ¿verdad? No importando de dónde pues se está ahí sí que elaborando la planilla, pero son estándares que están en la ley y que pues como trabajadores pues necesitamos cumplir con ellos. Lo primero que vamos a hablar acerca es el pago de la bonificación o bono de incentivo. Según el decreto 7889, son 250 quetzales que recibe cada trabajador mensualmente. Es algo establecido por la ley, ¿verdad? Y es algo que todos pues necesitamos poner en las planillas de pago. El pago del IX abarca el 4.83% sobre el sueldo de cada trabajador. Quiere decir que entre más gana el trabajador, pues más tiene que pagar de IX. El pago del ISR. El pago del ISR es establecido por ley. Todos los que somos dependientes de un sueldo tenemos que pagar ISR. Toda vez nuestro sueldo pase de 3.650 quetzales. Si nuestro sueldo paga 3.650 quetzales, la ley requiere que nosotros declaremos al inicio del año y a final de año, como conocemos la famosa declaración inicial y la famosa declaración final, ¿verdad? En ella pues hacemos el conteo de todos los ingresos que vamos a tener. Y a través de diferentes facturas nosotros necesitamos excusar el sueldo que estamos devengando, bajo el cual también nos está forzando a que paguemos IVA cada vez que compremos, ¿verdad? Por eso es que debemos de pedir factura cada vez que compremos, porque esa factura la podemos utilizar nosotros a final de cada año para poder ahí sí que disminuir el pago de ISR anual. Las empresas tienen la obligación de quitar automáticamente el 5% del ISR toda vez el trabajador gane más de 3.650. También se conoce como retención. Hay trabajos que pues le quitan al trabajador un porcentaje por retención, debido a que no se sabe si el trabajador al final de año va a hacer su declaración final, ¿verdad? Entonces al final, si no la hace el trabajador, la tiene que hacer el patrono, ¿verdad? Entonces por eso requiere la ley que se le haga una retención del 5% a la mayoría de trabajadores que ganen más de 3.650. Estas cuentas, como dicen ahí, se debe pagar a más tardar el último día hábil de cada mes. El trabajador el patrono la tiene que declarar a final de cada mes. El pago de IRTRA. El pago de IRTRA es un pago no obligatorio. Es toda vez la empresa desea adquirir este beneficio para los trabajadores, ¿verdad? Su mismo nombre lo dice, IRTRA, ¿verdad?
que no es más que una cantidad de dinero que se paga para la recreación de los trabajadores, ¿verdad? Por eso se llama IRTA, impuesto de recreación de los trabajadores, ¿verdad? Entonces esto puede ser por las empresas privadas, o también puede ser por las empresas del gobierno, ¿verdad? Toda vez pues se tenga ahí de que sí se va a participar en el programa de recreación de los trabajadores. Dice: el colaborador no paga IRTA. Toda la contribución es pagada por su patrono como un beneficio que brinda a sus colaboradores, pero al final siempre el costo pues lo deducen a través de un cobro significativo al trabajador, ¿verdad? El pago de horas extras. Las horas extras se pagan doble cuando se pasa el máximo requerido por la ley. Hay un número establecido por ley de horas extras que se pueden trabajar, y si se pasa de ese número de horas, según la ley, se tienen que pagar dobles. Las horas extras se sacan calculando el sueldo diario dividido por 8, y cada hora de más pues se hace a través de esa. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Digamos que pues un trabajador gana 4.500 al mes. Esos 4.500 los vamos a dividir por el número de días de un mes. Los días laborales son 22, pero recuerden que la ley establece que todos los trabajadores tienen que tener su séptimo y también pues su sexto, en el caso del día sábado. Los que trabajan de lunes a viernes, o si de repente pues el trabajador trabaja de lunes a sábado, ¿verdad? Como lo que requiera la ley. En este caso pues lo voy a dividir por el número de días que hay en un mes, que son 30, ¿verdad? Y me va a dar que el trabajador gana 150 quetzales diarios. A esos 150 quetzales lo vamos a dividir por el número de horas que establece el Ministerio de Trabajo que debe elaborar una persona, que son no más de 8 horas. Entonces el trabajador está ganando 18.75 la hora prácticamente. En caso de que pasa ya de 8 horas, la novena hora ya se paga 18.75, el doble. Es decir que, por ejemplo, sería 18.75 por 2. Cada hora extra vale 37.50. En este caso, de acuerdo a lo que pues gana el trabajador mensual, ¿verdad? Entonces pues ahí ya establecí cuál es el precio de cada hora extra, que es 37 quetzales con 50 centavos. Muy bien, regresemos a nuestra presentación y vamos a ver otra cosa. El pago del séptimo día. Se paga el séptimo cuando el trabajador ha cumplido con sus 6 días laborales a la semana. Ya los séptimos se pagan como cualquier día de trabajo normal. Es decir, por ejemplo, en el caso que vimos ahí, que el trabajador ganaba 150 al día, por ejemplo, quiere decir que su séptimo día igual se paga a 150. Por eso hicimos la división sobre 30 días, porque realmente la semana laboral son de 22 días, pero lo hicimos sobre 30 días porque ahí le estamos estableciendo su séptimo día. Ahora, ustedes han escuchado que los trabajadores a veces pierden su séptimo día, y se debe a que pues la empresa establece que, por ejemplo, faltó un día de los 6 días y entonces no le paga su séptimo. Entonces le hace un descuento de un día laboral, que en este caso sería de 150, ¿va? De acuerdo a lo que hicimos hace un ratito con la calculadora, ¿verdad? Y ese sería el descuento. Ahora hablamos un poquito acerca del bono 14 del aguinaldo, que también son obligaciones patronales y son también derechos laborales de los trabajadores. Dice la ley que equivale a un sueldo completo si el trabajador ya tiene 12 meses laborados. Si no tiene los 12 meses laborados, se calcula proporcional al tiempo laborado por el trabajador. O sea que si, por ejemplo, un trabajador tiene la mitad, ¿verdad?, de 12 meses, que son 6 meses, obviamente que se le da la mitad de su sueldo, ¿verdad? Vamos a hacer el cálculo aquí para dejarlo un poquito más claro.
¿Se acuerdan que el trabajador ganaba 4.500 quetzales, va? Esos 4.500 quetzales los vamos a dividir. Esta es una forma. Hay varias formas de sacarlo, pero yo considero que es la forma más fácil. 4.500 quetzales y los vamos a dividir por 365 días del año, ¿verdad? Entonces resulta que el trabajador está ganando 12.32 o 12.33, ¿verdad? 12 quetzales con 33 de su bono 14 o de su aguinaldo cada día, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, lo vamos a escribir acá. Está ganando 12.328. Vamos a poner los otros dos numerales cada día. Y el trabajador tiene 6 meses, ¿verdad? Si multiplicamos 6 por 30 días por 31 son 186. 186 por 12.32. 12.32. Vamos a poner los otros 87. Ok, entonces esa sería lo que devengaría de bono 14 al cumplirse los 6 meses, ¿verdad? Por ejemplo, el bono 14 se paga siempre a mediados del año, en el sexto mes del año, ¿verdad? La ley dice que todavía los primeros 15 días del séptimo mes todavía pues el jefe, ¿verdad? Tiene la obligación de pagarle su bono 14 a los trabajadores, los primeros 6 meses. Obviamente alguien que comenzó ese año no va a tener los 12 meses que establece la ley, por lo cual cuando se paga el primer bono 14 de ese trabajador, se le va a pagar la mitad, obviamente porque solamente tiene 6 meses. Ahora, al final de año se establece que pues de ahí a él ya va a tener 12 meses aproximadamente de trabajar en la empresa. Digamos que inició en enero, ¿verdad? Entonces al llegar al próximo enero del próximo año, entonces él va a tener que acabar los 12 meses. Entonces a él ya tiene el derecho al 100% de su aguinaldo o de su bono 14. Bueno, hablemos otro poquito acerca de estos aspectos. Yo acá ya elaboré una pequeña tabla estableciendo qué es lo que debería llevar una planilla sencilla, ¿verdad? Ustedes primero calculando los días laborados, las horas extras si hay, el valor de las horas extras. Se recuerdan que pues la mayoría de personas pues tiene un sueldo base. El sueldo base es el sueldo que devenga la persona sin ninguna de estos beneficios, ¿verdad? Ustedes sin la bonificación, sin las horas extras, ¿verdad? Y es normalmente lo que le dice el contratante o lo que le dice el jefe a la hora de contratar a algún trabajador, ¿verdad? Su sueldo base es tanto, por ejemplo, ¿verdad? En este caso vamos a decir que el sueldo base de ese trabajador no van a ser los 4.500, ¿verdad? Sino que va a ser básicamente los 4.500 menos los 2.50, ¿verdad? Entonces serían en este caso 4.250. Esa es la cantidad de dinero que le dicen a uno que gana cuando uno pues lo contrata, ¿verdad? Vamos a ponerle acá quetzales para no confundirnos. Ok, entonces ese sería nuestro sueldo base. A este sueldo es que se le hace todos los ajustes de las horas extras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Obviamente
el sueldo base tendría que ver también todo lo que es, por ejemplo, que la persona haya cumplido sus 30 días laborales, ¿verdad? En el caso de este trabajador, digamos, pues tiene sus 30 días, ¿verdad? 30 equivale a 250, pero ¿cómo por ejemplo podríamos calcular el sueldo base de acuerdo a los días laborados? Bueno, entonces vamos a hacerlo acá aquí mismo en Excel. Como ustedes saben, Excel pues es la mejor herramienta para hacer cálculos matemáticos, para hacer tablas, etcétera, etcétera. En este caso pues tengo esta cantidad que son 4250 dividido por 30 días. Esto es lo que pues la persona ganaría a diario, ¿verdad? Bueno, pero ya una vez ya hicimos el cálculo, pues ya sabemos que pues laboró 30 días. Las horas extras, si tuviera horas extras, ¿verdad? El número de horas extras y cuánto vale las horas extras. En este caso, por ejemplo, habíamos visto que la hora extra, en el caso de este trabajador que ganaba 4,000, vamos a ver aquí, que ganaba 4,250 dividido por 30 días laborados igual a 141 dividido por 8 horas que establece la ley, 17.7083. Ese es el precio, pero se recuerdan que se pagan doble según la ley, ¿verdad? Entonces, si se pagaban doble según la ley, obviamente el valor de la hora extra va a ser 17.71. Eso es lo que va a valer, ¿verdad? Permítanme, el doble sería, ¿verdad? Ustedes. Solo voy a cambiar aquí a quetzales. Muy bien, ya cambié aquí a quetzales. El doble de esto, bueno, digamos que Excel nos ayude ahí, que lo haga Excel, ¿verdad? Sería 2 por esa cantidad, son 35.42. Ese sería el valor de la hora extra. Digamos que nuestro amigo hizo este mes, hizo unas 8 horas extras, ¿verdad? Entonces el cálculo del total lo vamos a meter acá en el donde dice el sueldo extraordinario. El sueldo extraordinario es la suma de la bonificación según el decreto 7889. ¿Se acuerdan de los 250? Lo que tienen horas extras, ¿verdad? Y obviamente pues lo que tiene como sueldo base la persona. En este caso vamos a hacer un espacio aquí para poner insertar. Vamos a poner aquí ingresos, según pongámoslo como ingresos nada más, ¿verdad? En este caso sería, por ejemplo, esto por esto. Vamos a ponerlo entre comillas, ¿verdad? Más lo que está recibiendo de bonificación, más, bueno, sería eso, ¿verdad? Ustedes serían 533.36. Ahora, su sueldo extraordinario sería la suma de todos sus ingresos, que en este caso sería ingresos más su sueldo base. Y nos da el sueldo de 4.783. Recordemos que de acuerdo a lo que establece pues la ley, él está ganando 4.500, ¿verdad? Pero como hizo 8 horas extra, entonces su sueldo extraordinario pues subió. Bueno, aquí tenemos también anticipos.
En caso que se le haya hecho algún anticipo al trabajador, o sea, se le haya dado dinero a mediados de mes porque pidió. Hay empresas que sí tienen establecido ese patrón, que sí lo hacen, ¿verdad? Pero hay empresas que también no dan anticipos, ¿verdad? O sea, todo tiene que ver con las políticas que maneje la empresa. Y aquí ya tengo yo establecido el ISR, que es el 5% de todo el sueldo extraordinario, ¿verdad? En este caso, pues yo aquí ya hice mi multiplicación del sueldo extraordinario por el 5%, que es lo que establece la ley, ¿verdad? Que es lo que hay que hacerle de descuento al trabajador. Muy bien. Entonces, aquí también el IX ya se lo quité también, ¿verdad? Que en este caso sería el sueldo extraordinario por 4.83%, ¿verdad? Que me dio un total de 231. Y también acá ya le quité también el 1% del IRTRA. Fíjense que hay veces que las empresas hacen el cobro del IRTRA en un solo cobro, ¿verdad? A través del año. O sea, ellos deciden qué mes lo hacen, ¿verdad? Según dice la ley, pues el trabajador no paga nada, pero la verdad es que sí lo hace. Al final es el trabajador el que paga una mínima cantidad de eso. Igual sucede con el IX, ¿verdad? O sea, aquí estamos viendo 231,4 centavos y aquí estamos viendo 47.83, pero bajo esto está también el porcentaje que pagan las empresas para poder dar IX, ¿verdad? Que creo yo que es también alrededor del mismo porcentaje, o sea, la mitad lo paga el trabajador y la mitad lo paga la empresa. Igual sucede con el IRTA, la mitad lo paga la empresa y la mitad lo paga el trabajador. Bueno, y aquí ya tenemos el total de los descuentos, ¿verdad? El total de los descuentos son estos, ¿verdad? El ISR, X, IRTRA, ya lo sumé acá. Pueden ver ustedes que aquí pues ya tengo las cantidades que se sumaron, ¿verdad? Y ese es el total del descuento del IX. Vieron también que el IX lo saqué de acuerdo al sueldo extraordinario de la persona, ¿verdad? Bueno, entonces el sueldo líquido, que es el sueldo a recibir por el trabajador, es la resta de todos los descuentos, ¿verdad? De todos los descuentos más la bonificación, más el valor de las horas extras, y más el sueldo base, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a recibir el trabajador en mano? Son 4.265,32. Bueno, y aquí yo me podría seguir inventando sueldos, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, puede ganar 5.650, ¿verdad? Como su sueldo base. Recuerden que la mayoría de trabajadores no reciben el mismo sueldo debido a que desarrollan diferentes actividades, ¿verdad? E incluso aquí podemos agregarle en otro espacio le podemos agregar el tipo de trabajo que desempeña la persona. Puede ser operador de máquina, puede ser oficinista, puede ser chofer, puede hacer, bueno, un montón de funciones que puede desarrollar en la empresa, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, pues se le paga, pues obviamente su sueldo, ¿verdad? Entonces en este caso pues también laboró las 30 horas. En horas extra digamos que tiene sus 4 horas extra, ¿verdad? Ahora, necesitamos nosotros saber cuál es el precio o el valor de hora. Vamos a ver si se acuerdan cómo lo sacamos. Vamos a hacer con Excel. Igual al sueldo dividido por 30, ¿verdad? A eso ya me quiso corregir la máquina. Bueno, pasa que me corrió un espacio. Entonces, entre paréntesis vamos a dejar eso primero, ¿verdad? Ustedes, que es la división del sueldo por 30
Y de ahí a eso lo vamos a dividir por 8 horas, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dividir por 8 horas y lo vamos a multiplicar por 2, porque se recuerdan que la ley dice que se vale doble. Entonces la hora extra le vale a esta trabajadora 47,8 centavos, le vale más que el del trabajador Juan Arnulfo, ¿verdad? Gana más, por eso es que su hora vale más. Aunque aquí, por ejemplo, obviamente si yo le subo que hizo 12 horas, aquí va a subir la cantidad de dinero que va a recibir, ¿verdad? Pero ya habíamos puesto que tenía solo 5 horas, no 4 horas. Bueno, la bonificación, todos los trabajadores reciben una bonificación de 250 quetzales, según lo establece la ley, ¿verdad? Entonces por eso voy a solo este no vale, esto vale número. Le vamos a quitar el formato. Bueno, entonces les decía yo que todos los trabajadores reciben lo establecido por el decreto 7889, que son 250, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a calcular los ingresos. Sería entonces su sueldo base, que sería este, más, ahora vamos a, permítanme, vamos a dejar el sueldo base de último, vamos a abrir paréntesis, que va a ser 30, perdón, va a ser 4 multiplicado por 47,8, que le sale el precio de su hora extra, ¿verdad? De ahí le vamos a sumar su sueldo base y le vamos a sumar su bonificación, y ahí me va a dar cuál es su ingreso, ¿verdad? Ustedes, ¿cuál va a ser su ingreso? Aquí, perdón, esto era el sueldo extraordinario que iba aquí. Aquí iba solo la suma de esto. Aquí no va el, permítanme, vamos a quitarlo entonces. Aquí no va el, aquí solo va el cálculo de la bonificación y las horas extras. Sería esto de aquí. Ahí estamos. Muy bien, ahora aquí sí ya sumamos todo y nos va a dar su sueldo ordinario, que en este caso sería su sueldo base más sus horas extras y todo eso, ¿verdad? Ustedes, que en este caso más su bonificación, que sería esto, que es parte de los ingresos, en donde está la bonificación y las horas extras. Y ya, ahí ya tenemos entonces lo que es su sueldo extraordinario. Bueno, algunos le ponen sueldo nominal, otros le ponen, bueno, pero yo le puse en este caso sueldo extraordinario, que quiere decir que es su sueldo más sus horas extra más su bonificación, ¿verdad? Vamos a ver acá, por ejemplo, digamos que ella pues pidió un anticipo de 1500 quetzales en el mes, pidió un anticipo, entonces pues se lo dieron, ¿verdad? Entonces ella ya recibió 1500 de todo su dinero. Ahora vamos a calcular su ISR, su IX y su IRTA. Recuerden que todo este cálculo se hace sobre su sueldo extraordinario.
no su sueldo base, ¿verdad? Porque según la ley, todo lo que es bonificación, ingresos extras, también entran en lo que es el ISR, el cálculo X y el IRT. Entonces, en este caso sería su sueldo extraordinario, ¿verdad? Por el 5%. Ok. Ahí ya me dio que su ISR es de 304 quetzales. Esa es su retención. Voy acá otra vez. Igual, su cálculo de X es sueldo extraordinario por el 4.83% del X. Perdón, sí, del X. Ahí está. Eso es lo que va a pagar de X. Ahora calculemos el IRTRA. Sería entonces igual su sueldo extraordinario por el 1%. Y ya automáticamente ahí ya me dio cabal. Me dio cabal cuánto tiene que pagar de IRTRA. En este caso vamos a hacer el cálculo. Igual es su sueldo extraordinario menos, perdón, es los anticipos más el ISR más el X más el IRTRA, ¿verdad? Entonces sería acá más el ISR más el X, y aquí ya no me da espacio para meter el IRTRA a ustedes, pero yo ahí ya lo metí de todos modos, y le doy enter. Entonces su descuento es de 2.159.37. Miramos que el trabajador anterior tiene menos de descuento, pero es porque él no tiene ningún anticipo, ¿verdad? En cambio ella sí tenía un anticipo de 1.500. Entonces acá en el sueldo líquido, pues yo voy ahora al sueldo extraordinario, le voy a quitar el total de descuentos. Muy bien, entonces este es el sueldo que va a recibir la trabajadora en mano, ¿verdad? El día de pago, en esta cantidad es que se le va a hacer el cheque. Muy bien, entonces pues ahí ya tuvimos dos personas como ejemplo. El ejercicio requiere que ustedes hagan 75 personas. Ustedes se pueden inventar los nombres que ustedes quieran, ¿verdad? Se pueden inventar los sueldos, ¿verdad? Si el sueldo es menos de 3.650, la ley establece que no se le cobra ISR a la persona. ¿Se acuerdan eso también, verdad? Si se le deduce el X, el IRTRA, ¿verdad? Si se le pagan sus horas extras, sí se le da su bonificación, pero no se le cobra el ISR, ¿verdad? Pudiera ser que hay empresas que tienen también programas para personas, un plan de retiro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos lo establecen acá en los descuentos laborales, y se le quita una cantidad al trabajador, ¿verdad? Y al final, cuando él cumple sus 20 años de trabajo, automáticamente se le establece un sueldo basado en lo que se le quitó todos esos 20 años, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Pero hay un montón de programas, incluso hay empresas que también pagan lo que son seguros médicos, ¿verdad? Seguros de accidentes, etcétera. También lo meten en descuentos laborales, ¿verdad? Dado que tal vez no se toma en cuenta como una prestación adicional al trabajador, sino que como algo que se le va a quitar mensualmente, pero que tiene un beneficio a la larga, ¿verdad? Entonces podemos ver que esta es una planilla sencilla, ¿verdad? No muy complicada. Ahora, supongamos que vamos a calcular, supongamos que sea esta es la planilla del sexto mes y le tenemos que calcular su bono 14 a estas mismas personas, ¿verdad?
De nuevo, se hace de acuerdo a la cantidad de meses que tenga la persona laborando para la empresa, ¿verdad? Si tiene 12 meses, pues se le cobra, se le da su bono basado en su sueldo base, ¿verdad? El sueldo no se basa con la bonificación que decreta el 7889, no se mete en el bono 14 ni en el aguinaldo. Tampoco sufre ningún descuento laboral, no se le quita ISR, no se le quita IX, no se le quita IRTRA, ¿verdad? Y tampoco incluye las horas extras que el trabajador haya hecho a través de los 6 meses que trabajó, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces su bono 14 y su aguinaldo se establece de acuerdo a su sueldo base. Si el trabajador renuncia o automáticamente hay un despido de ese trabajador, su cálculo de tiempo se hace basado en su sueldo base. No se toma en cuenta ni el ISR, ni el IX, ni el IRTRA, ni sus horas extra, ni tampoco la bonificación 250, ¿verdad? Entonces, pues ahí está un pequeño ejemplo de una planilla sencilla, jóvenes. Espero les ayude bastante para los que no la han hecho. Yo siempre he dicho que los retos son para las personas que saben cómo sobrellevarlos, ¿verdad? Si usted se vio afligido, preocupado, no encontraba ni pies de cabeza ni nada y no averiguó, no pasó a la parte autodidacta, que siempre yo les he dicho que todos tenemos que ser autodidactas, tenemos que educarnos nosotros mismos, porque no todo nos lo van a enseñar en la escuela. A veces es la vida la que nos enseña las cosas, y a veces también es la necesidad, ¿verdad? Entonces sí es bueno averiguar, investigar, específicamente ustedes ahorita que ya están saliendo de esta carrera. Muchas personas dicen, bueno, es que él pues ya sabe todo, y la verdad es que no todos sabemos todo, ¿verdad? Lo poco que sabe su servidor es algo que ha ido cultivando a través del tiempo, como les decía yo, autodidacta, ¿verdad? Y pues nunca hay que dejar de aprender, siempre tenemos que luchar por lo que creemos que es correcto, ¿verdad? En este caso pues ese pudiera ser el bienestar futuro de su familia, siempre hay que luchar por eso. No nos tenemos que dejar vencer, echémosle ganas, ¿verdad? Se recuerdan que yo les hablé de que pues algunos quedan con trabajo ya en práctica, pero depende de cómo usted se desarrolle. Y recuerde que usted es la ficha de presentación del colegio. Entonces pues el día de mañana yo les voy a decir la fecha para entrega de esta planilla. Recuérdense que la tenemos pendiente. Este es punteo, si ustedes se acuerdan, del primer bimestre en el área de práctica supervisada. Bueno, pasen feliz día. Espero que les haya ayudado, y siempre estamos ahí en contacto.